Hola compañeros, mi nombre es José David y hoy les explicaré lo que son las clasificaciones de bases de datos en base a su modelo, y sus subtemas, los cuales son bases de datos jerárquicas, base de datos de red, base de datos relacional, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos documentales, base de datos deductivas, gestión de bases de datos distribuida. Para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Esto quiere decir que son datos los cuales almacenan información. Ahora, los tipos de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al criterio elegido para su clasificación. Según la variabilidad de los datos almacenados están lo que son las bases de datos estáticas. Estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Como pueden ver, estas son las que almacenan datos los cuales son de hechos históricos, los cuales nos dan la información, además de que no interactúan con el usuario. Ahora, las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc. Como pueden ver, es lo contrario de las bases estáticas, porque estas sí interactúan con el usuario y más que nada las bases de datos se van actualizando día a día, como podría ser una farmacia, o si no mal me equivoco podría ser un antivirus, ya que estos actualizan día con día sus bases de datos de virus. Ahora, los modelos de bases de datos, además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos. Bases de datos jerárquicas. Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de dos o más tablas estructuradas en registros, líneas y campos columnas, que se vinculan entre sí por un campo en común. En ambos casos posee las mismas características, como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud. A este campo generalmente se le denomina ID, identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional. Bases de datos orientadas a objetos. Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, estado y comportamiento. Además de que una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos.
Encapsulación, propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Bases de datos documentales permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Thesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de bases de datos. Base de datos deductivas. Un sistema de base de datos deductivas es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de datos deductivas son llamadas base de datos lógica, a raíz de que se basan en lógica matemática. Gestión de bases de datos distribuida. La base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en red. Surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas universidades, sucursales de tiendas, etc. Bueno compañeros, espero y les haya dejado claro lo que significa cada clasificación, o por lo menos dejarles una idea. Estimados compañeros de clase, gracias por su atención. Profe Lemus y compañía, gracias.